Bienvenidos a este video de anatomía referente a la unidad 1 de la asignatura Anatomía-Fisiología. El resultado de aprendizaje de esta unidad es describir los componentes generales, anatómicos e histológicos del sistema nervioso y sistema endocrino en el ser humano. En este video daremos a conocer la anatomía del sistema nervioso periférico somático. Los contenidos que veremos a continuación son los siguientes. 1. Morfología de los nervios espinales. 2. Concepto de dermatoma y miotoma. Y 3. Relación motora y sensitiva de los plexos braquial y sacrococcigio. En la primera clase vimos que el sistema nervioso se divide en central y periférico. Hasta este punto ya revisamos el sistema nervioso central en su totalidad, por lo que ahora nos centraremos en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central o entran en él. Su función es conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos que se encuentran en la médula y el encéfalo. Desde el punto de vista funcional, este sistema puede dividirse en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este último se subdivide en simpático y parasimpático. Dentro del sistema nervioso periférico somático encontramos dos tipos de nervios, ambos de naturaleza mixta. Los nervios craneales, que se conectan con el sistema nervioso central a nivel del encéfalo, y los nervios espinales, que serán el primer tema del día de hoy. Los nervios espinales o raquídeos son aquellos que nacen de la médula espinal y salen de la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Tienen naturaleza mixta, pues están compuestos por raíces motoras, sensitivas y vegetativas. Existen un total de 31 pares de nervios que emergen desde la base del cráneo hasta el coxis, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un par de nervios coccígeos. El primer nervio cervical sale entre el occipital y el atlas. De este modo, los nervios cervicales toman el nombre de la vértebra situada inmediatamente por debajo de la salida del nervio. Constituye una excepción a esta regla el octavo nervio cervical, el cual emerge entre C7 y T1. En cambio, los nervios torácicos, lumbares, sacros y coccigios toman el nombre de la vértebra situada inmediatamente por encima de la salida del nervio. Por ejemplo, el segundo nervio espinal lumbar sale entre L2 y L3. Todos los nervios espinales presentan características semejantes, lo cual permite establecer un patrón morfológico común a todos ellos, que se puede definir como nervio espinal tipo. Cada nervio espinal se origina de la médula espinal mediante dos raíces nerviosas: la raíz ventral o anterior, de significancia motora, y la raíz dorsal o posterior, de significancia sensitiva. La raíz ventral emerge por el surco anterolateral de la médula espinal, mientras que la raíz dorsal se introduce en el surco posterolateral, presentando en su extremo externo un ensanchamiento ovoide llamado ganglio espinal o ganglio raquídeo, el cual está constituido por neuronas sensitivas periféricas unipolares que recogen la información aferente o sensorial de la piel, las mucosas, las articulaciones, etc., que son captadas por distintos tipos de receptores. La raíz ventral es eferente, es decir, contiene fibras que conducen impulsos nerviosos desde la médula espinal a las estructuras periféricas del organismo. Estas fibras eferentes son en su mayoría motoras, pero también pueden ser vegetativas. Las fibras motoras son los axones de neuronas situadas en el asta anterior de la médula espinal, las cuales pueden ser de dos tipos: fibras motoras somáticas, destinadas a los músculos esqueléticos del tronco y de las extremidades, y fibras intrafusales destinadas a los usos neuromusculares para controlar la actividad o tensión muscular. Por fuera del ganglio espinal, a nivel del foramen intervertebral,
las dos raíces convergen para formar un tronco común de naturaleza mixta, al que llamaremos el nervio espinal propiamente dicho. Este tronco nervioso atraviesa el foramen recién mencionado y se divide inmediatamente en un ramo dorsal fino y un ramo ventral más grueso. El ramo dorsal genera inervación para los músculos paravertebrales, incluyendo la nuca, además de los ligamentos y articulaciones posteriores de la columna vertebral y la piel del tronco y del cuello. Mientras que el ramo ventral se distribuye por los músculos, la piel y las articulaciones de las extremidades y las porciones anterolaterales del tronco y del cuello, donde los ramos ventrales se anastomosan formando complejos plexos nerviosos, a excepción del nivel torácico. En estricto rigor, solo los nervios torácicos segundo al 11º no contribuyen a formar plexos nerviosos. En el resto de los niveles, los ramos ventrales se unen entre sí y forman los plexos cervical, braquial, lumbar y sacrococcigio. La formación de estos plexos sigue un patrón bastante uniforme, si bien existen algunas variaciones. Además, el ramo ventral da dos tipos de colaterales, los ramos comunicantes y el ramo meningio. Este último, también conocido como nervio senovertebral, es muy delgado y tiene un trayecto recurrente, ya que vuelve a penetrar en el foramen vertebral a través del foramen intervertebral, pasando por delante del nervio espinal. Inerva las meninges, los vasos sanguíneos intravertebrales, la capa más externa del anillo fibroso externo de los discos intervertebrales, las vértebras, los ligamentos amarillos o flavos y el ligamento longitudinal posterior. Además, lleva fibras sensitivas y vegetativas. Concepto de dermatoma y miotoma. Los territorios cutáneos y musculares de cada nervio espinal están bien determinados y los denominaremos dermatomas y miotomas. Se denomina dermatoma el territorio cutáneo inervado por la raíz dorsal de un determinado nervio espinal. En el tronco, estos adoptan la disposición de bandas horizontales y en las extremidades de bandas verticales que siguen el eje del miembro. Existen tantos dermatomas como segmentos medulares. Así, por ejemplo, en la extremidad superior, el dermatoma de C6 corresponde a la región lateral del antebrazo y la mano, incluidos los dedos pulgar e índice. Y en la extremidad inferior, el dermatoma de S2 se relaciona con la cara posterior del muslo, la rodilla y la mitad proximal de la pierna. Es importante no confundir un dermatoma dependiente de un nervio espinal con un territorio cutáneo, el cual es dependiente de un nervio periférico que a su vez proviene de un determinado plexo. Mientras que un miotoma corresponde a un grupo de músculos inervados por las fibras motoras de la raíz ventral de un nervio espinal de un nivel medular determinado. Estos grupos musculares se asocian a una función particular que puede ser evaluada. Por ejemplo, en la extremidad superior, el miotoma de C6 se asocia a la extensión de muñeca, mientras que en la extremidad inferior, el miotoma de S1 se asocia a la flexión del dedo hallux. Como habíamos mencionado hace unos momentos, los ramos ventrales de los nervios espinales forman en su mayoría plexos. Existen 4 plexos que inervan el cuello, la pelvis y las extremidades. Estos son plexo cervical, que se forma por la fusión de los ramos ventrales de C1 a C4, el plexo braquial, que es el resultado de la unión de los ramos ventrales de C5 a T1, el plexo lumbar, que se constituye por la unión de las raíces ventrales de T12 a L4, y el plexo sacrococcigio, que se forma por la fusión de los ramos ventrales de L4 a S5, incluido el nervio coccigio. En esta oportunidad describiremos el plexo braquial y sacrococcigio. El plexo braquial es el encargado de inervar la extremidad superior. Se extiende desde la columna cervical hasta la cavidad axilar, llevando una dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera. Se sitúa primero en el triángulo lateral del cuello y luego penetra en la axila por su vértice. La parte del plexo comprendida en el triángulo posterior se denomina porción supraclavicular
y la parte que penetra en la axila, porción infraclavicular. En el triángulo lateral del cuello aparece en el desfiladero de los escalenos, donde su porción supraclavicular se ubica entre el escaleno anterior por delante, el escaleno medio por detrás y la primera costilla por debajo. Luego, la porción infraclavicular penetra por el vértice de la axila entre la clavícula por delante y el serrato anterior por dentro, situándose en el hueco de la axila en torno a la arteria axilar. Finalmente, por fuera del pectoral menor, da sus ramos terminales. En su configuración anatómica hay que distinguir los siguientes elementos: raíces, troncos primarios, ramos de troncos primarios y fascículos. Además, el plexo emite ramos colaterales y ramos terminales. Las raíces del plexo son los ramos ventrales de los nervios C5 a T1. Estas raíces se fusionan según un patrón determinado para formar tres troncos primarios, uno superior, medio e inferior. El tronco primario superior resulta de la fusión de los ramos C5 y C6. El tronco primario medio es la continuación de la raíz C7. Y finalmente, el tronco primario inferior resulta de la unión de los dos nervios restantes del plexo, que serían C8 y T1. Luego, cada uno de los troncos primarios se divide en un ramo anterior y otro posterior, de cuya peculiar fusión resultan los fascículos o troncos secundarios del plexo. El fascículo lateral resulta de la unión de los ramos anteriores del tronco primario superior y medio. El fascículo medial es la prolongación del ramo anterior del tronco primario inferior, y el fascículo posterior se forma por la unión de los ramos posteriores de todos los troncos primarios. Finalmente, los fascículos se continúan emitiendo los ramos terminales del plexo. Ahora revisaremos los ramos colaterales del plexo braquial. En términos generales, los ramos colaterales inervan la musculatura de la cintura escapular y algunos músculos profundos del cuello, un pequeño territorio cutáneo del hombro y las articulaciones glenohumeral y acromioclavicular. Como vimos antes, según su origen se pueden clasificar en ramos supraclaviculares e infraclaviculares. De los ramos supraclaviculares destacamos el nervio supraescapular, quien emite ramos musculares para el supraespinoso e infraespinoso, y el nervio torácico largo, quien inerva el serrato anterior. De los ramos infraclaviculares destacamos el nervio subescapular, quien inerva el subescapular y teres mayor, y el nervio torácico dorsal, quien inerva al latísimo del dorso. En cuanto a los ramos terminales, estos se forman a partir de los tres fascículos que mencionamos antes. De este modo, el fascículo lateral origina dos ramos, el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo medial emite los nervios ulnar, cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo y la raíz medial del nervio mediano, mientras que el fascículo posterior emite el nervio axilar y el radial. A continuación iremos revisando cada uno de ellos, relacionándolos con su inervación motora y sensitiva. Nervio musculocutáneo. Se origina del fascículo lateral a partir de las raíces C5 a C7, en su trayecto de ramos musculares para el coracobraquial, bíceps braquial y braquial. Además, emite un ramo sensitivo, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, que se distribuye por la piel de la zona externa del antebrazo. Nervio mediano. Es un nervio mixto que se origina de los fascículos lateral y medial del plexo, por lo que todos los nervios de origen del plexo, desde C5 a T1, aportan fibras. Está destinado a inervar los músculos pronadores y flexores de muñeca y de dedos de la región anterior del antebrazo, además de los músculos de la eminencia tenar y los músculos lumbricales 1 y 2. Su territorio sensitivo cutáneo abarca gran parte de la palma de la mano y de los tres primeros dedos. Nervio ulnar. Se origina del fascículo medial del plexo conduciendo fibras de las raíces C7 a T1. Es el principal nervio de la musculatura intrínseca de la mano.
En el antebrazo da ramos musculares para el flexor lunar del carpo y los dos fascículos mediales del flexor profundo de los dedos. Además, da ramos motores para los músculos de la eminencia hipotenar, los músculos interóseos dorsales y palmares, los dos lumbricales tercero al cuarto, el aductor corto del pulgar y el fascículo profundo del flexor corto del pulgar. Nervio axilar. Se desprende como ramo terminal del fascículo posterior en el punto donde éste se continúa formando el nervio radial. Emite fibras motoras para las tres porciones del deltoides, teres menor y cabeza lateral del tríceps braquial, además de un ramo cutáneo superior lateral del brazo que se distribuye por la piel de la parte externa del hombro. Nervio radial. Es la continuación del fascículo posterior del plexo braquial, por lo que, al igual que el mediano, todas las raíces nerviosas del plexo de C5 a T1 contribuyen a su formación. En el brazo da ramos musculares para el tríceps braquial y el anconio. A nivel del codo da ramos para los músculos braquiorradial y extensores radial largo y corto del carpo, y en el antebrazo inerva el supinador y el resto de los músculos de la región dorsal del antebrazo. Su territorio cutáneo comprende una extensa zona desde el hombro a los dedos que comprende el dorso y la parte lateral del brazo y del codo, la cara dorsal del antebrazo y de la mitad lateral de la mano y de los dedos, con excepción de las falanges medias y distales de los dedos índice y medio. Finalmente, para completar la inervación sensitiva de la extremidad superior, tenemos dos ramos terminales que se originan a partir del fascículo medial. Estos son el nervio cutáneo medial del antebrazo, el cual se distribuye por la piel del borde ulnar del antebrazo hasta la muñeca, y el nervio cutáneo medial del brazo, que se distribuye por la piel de la cara medial, pero del brazo. Ahora abordaremos otro plexo que es de gran importancia para la extremidad inferior debido a su extenso territorio referido. Me refiero al plexo sacrococcigio. El plexo sacrococcigio se constituye por la fusión del tronco lumbosacro y los ramos ventrales de todos los nervios sacros y el nervio coccigio. Su territorio general de inervación está formado por la musculatura, la piel y las articulaciones de la extremidad inferior no inervadas por el plexo lumbar, así como las estructuras del cíngulo pélvico. El tronco lumbosacro se forma a expensas del cuarto y quinto nervio lumbar y una anastomosis procedente del cuarto. Este tronco se fusiona con los ramos ventrales de los tres primeros nervios sacros, los cuales emergen por los forámenes sacros. Los nervios convergen hacia el foramen isquiático mayor, de modo que el plexo adopta una forma triangular, con la base hacia la columna vertebral y el vértice hacia el espacio inferior al músculo piriforme. Este plexo da un grueso ramo terminal, llamado nervio isquiático, que es la continuación del vértice de este mismo, y en numerosos ramos colaterales. El tronco lumbosacro desciende por delante de la articulación sacroiliaca, medial al músculo psoas mayor, y por detrás del nervio obturador. El resto del plexo sacro se dispone sobre la pared posterior de la pelvis, apoyado sobre el músculo piriforme y tapizado por delante por la fascia pélvica. Como se mencionó antes, de este plexo emergen ramos colaterales y un único ramo terminal, el nervio isquiático. Los colaterales están destinados a inervar la musculatura de la región glútea y la pared lateral de la pelvis, con excepción del músculo obturador externo. De los ramos colaterales destacamos el nervio piriforme, quien se origina a partir del segundo nervio sacro y a veces también del primero, y inerva el músculo del mismo nombre. El nervio glúteo superior, que es un nervio de naturaleza mixta que se origina a partir del tronco lumbosacro y primer nervio sacro, inervando los músculos glúteo medio y glúteo menor, además de dar un ramo lateral para el tensor de la fascia lata. Y el nervio glúteo inferior, que se origina a partir del tronco lumbosacro y dos primeros nervios sacros, inervando al glúteo mayor. Y el nervio pudendo, que es un ramo colateral anterior del plexo sacrococcigio y que se forma a expensas de la unión del ramo ventral del cuarto nervio sacro con dos ramos anastomóticos procedentes del segundo y tercer nervio sacro.
Está destinado a inervar los genitales externos y los triángulos anal y urogenital del perineo, además de contribuir a llevar fibras vegetativas a las vísceras pélvicas. Como nervio terminal de este plexo, hablaremos ahora del nervio isquiático. Este resulta de la fusión de todas las raíces de origen del plexo. Es el nervio más voluminoso del organismo, saliendo de la pelvis por debajo del piriforme hacia la región glútea. Antes de su división en sus ramos terminales a nivel de la región poplitea, el nervio isquiático da ramos colaterales para los músculos isquiotibiales y la porción isquiática del aductor magno. En la cara posterior de la rodilla se divide en dos ramos terminales, el nervio fibular común y tibial. El nervio fibular común, también llamado ciático bulito externo, es el ramo terminal de bifurcación lateral del nervio isquiático. Se origina en la parte alta de la fosa poplitea, ubicándose detrás de la cabeza de la fíbula, donde se introduce en un foramen osteomuscular comprendido entre la cara lateral del cuello de la fíbula y las inserciones del músculo fibular largo. En el interior de este túnel se divide en dos ramos terminales, el nervio fibular superficial y fibular profundo. El nervio fibular profundo emite en la pierna ramos musculares que inervan los músculos dorsiflexores de tobillo y extensores de los dedos del compartimiento anterior, además del extensor corto de los dedos en el dorso del pie, mientras que el fibular superficial da ramos musculares para los músculos eversores del compartimiento lateral. Finalmente tenemos el nervio tibial o ciático popliteo interno, que es el ramo de bifurcación medial del nervio isquiático. En la fosa poplitea da ramos para los músculos flexores plantares del tobillo que forman el compartimiento posterior superficial de la pierna, como lo son los gastrocnemios, el plantar, el popliteo y el sóleo. En la región posterior de la pierna da ramos para los músculos del compartimiento posterior profundo de la pierna, como el tibial posterior, el flexor largo del hallux y el flexor largo de los dedos. Y en el pie, a través de sus ramos terminales, el nervio plantar medial y lateral inerva todos los músculos de la región plantar del pie. Y con esto damos por finalizado este video sobre el sistema nervioso periférico somático. Ahora te invitamos a completar un cuestionario sobre este video disponible online. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima presentación.